Bueno, buenas tardes, días, noches. ¿Cómo estamos? Vale, me presento una vez más. Soy Elizabeth Dávila, instructora de yoga, profesora y formadora de profesores en los últimos 19 años, alumna de yoga desde los 28 años y sigo siendo alumna. Fui estudiante en su momento de una escuela concreta, Sanatana Dharma, en el País Vasco, en Cestona, Guipúzcoa. En esta escuela estudié prácticamente las bases y las raíces del yoga que instruye el fundador de la escuela, Manuel Paz, llamado Madhava. Esa es su consagración al mantra, es el nombre que tiene desde hace más de 45 años. Yo no he estado en más escuelas, solo estuve en ella. Sí que me he seguido formando, haciendo otros cursos, profundizando, concretamente en Rishikesh, en el 2018. Pero digamos que las raíces mías, o al menos en las que yo me inicié, tanto como alumna en su momento, como luego como estudiante, me considero alumna y estudiante, no discípula, creo que eso es otra palabra, pero tampoco soy clienta, soy alumna y estudiante. Para mí eso es muy importante, entender eso, porque me apasiona el yoga y me inicié ahí cuando tenía 28 años como alumna, como digo, y luego pues me formé con dos cursos principales. El primero, que está conectado con la iniciación al curso número 1 del yoga, Hatha Yoga, donde se da también psicología yógica. Y bueno, la importancia sobre todo de los pranayamas, la respiración y lo que son los senderos del yoga, cómo se entienden desde un punto de vista clásico. Estoy hablando de Patanjali. Y después hice el curso de Sudha Dharma Mandalam, porque esta escuela es del yoga Brahma Vidya. Haber hecho en esta escuela mis inicios con el yoga creo que no fue nada casual, sino que fue una asignatura que tenía pendiente, seguramente en otro momento vital de vida o en otra línea de tiempo, como la diríamos, porque las raíces y el forjado de lo que es el yoga a mí me han quedado muy claras con esta escuela. Cuando he ido a otros lugares, como digo, tampoco demasiados, porque los pocos cursos que he hecho me han servido para mucho y me siguen sirviendo, pues cuando he ido a otros sitios me he dado cuenta de que había tenido y que tengo una base y una raíz fuerte. Al menos un enraizamiento en lo que es el yoga como estado de conciencia. Ya en el 2018, en mi cuarto viaje a India, cuando hice este curso de Rishikesh, en una escuela, un mes completo, haciendo pues una formación intensiva de 200 y pico horas, un producto para tener una titulación sin más. Yo ya tenía mis titulaciones con Sanatana Dharma, pero sí que para mí vivir la experiencia de un ashram durante un mes completo y entender qué significaba eso, porque estaban saliendo muchos profesores con estas titulaciones, quería vivirlo, a ver qué tal era y si realmente tenían pues salías con esa capacidad para poder luego dedicarte a ser instructor de yoga durante varias horas al día y varios meses al año. Bueno, he de decir que no estuvo mal, la experiencia estuvo bien, pero si no hay una raíz fuerte, este tipo de cursos se alejan de lo que es la mística del yoga y quedan algo como muy por encima, como muy en la postura. Así que sinceramente me enseñó a darme cuenta de que me había iniciado en el sitio correcto y que si seguía explorando pues tendría cada vez más criterio. ¿Por qué? Pues porque llevo años haciendo las cosas como las entendí en su momento en la escuela de Sanatana Dharma. Aunque, como digo, también influyendo en mí misma, autoexplorando y autoconociéndome, ¿no? En las fases diferentes en las que me encuentro. No es lo mismo los 28 que los 54 años que tengo ahora. Biológicamente no soy la misma.
aunque mi esencia es la misma, pero biológicamente mi cuerpo no es el mismo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo conocí en el 2015 en Auroville, la ciudad de la Aurora, una fundación creada por Sri Aurobindo y la madre, esa pareja mística interesante del siglo XX, conecté con el yoga integral. Y ahí profundicé hace justo un año, en el 2024, en septiembre va a ser un año que estuve allí, un mes completo en Puducherry, en esta colonia francesa, donde está el ashram de Sri Aurobindo y la madre, y en Auroville, que estuve 15 días. Están muy cerquita, están a 20 minutos, porque todo está dentro de Puducherry, en Tamil Nadu, que es un estado que está al este de India. Bueno, pues ahí empecé a profundizar más en lo que había oído del yoga integral y en lo que había oído y entendido de lo que era Sri Aurobindo. Y bueno, pues tengo aquí un pequeño resumen porque me apasionó realmente me apasionó comprender que hacia donde va el humano, el suprahumano consciente, como Sri Aurobindo lo llama en sus escritos, sobre todo en su libro La síntesis del yoga, que es del que vamos a hablar. Voy a hacer una síntesis de la síntesis del yoga para que, si quieres profundizar en ello, pues sepas que tienes un montón de material y ahora muchísimas facilidades para traducirlo al español. Prácticamente está todo en inglés, en tamil, en hindi y hay bastante también en español. Entonces, el yoga de las raíces, vamos a decir, de Patanjali, siglo II a.C., al yoga de ahora, que al fin y al cabo el yoga sigue siendo yoga. Yoga significa unión de estos vehículos mental, emocional, físico, para que conecten con lo divino, con la parte divina. La manera o la fórmula de darlo a conocer, según ya lo decía Sri Aurobindo y la madre, era en ausencia de maestros externos, como hasta ahora se había y se estaba haciendo. Él fue como el pionero de esta revolución, ¿no?, en lo que tiene que ver con el yoga. Si profundizáis en Sri Aurobindo creció fuera de la India, estuvo hasta los 21 años en Inglaterra. Allí fue donde aprendió prácticamente toda la cultura que tiene como filósofo, poeta, yogi y en sí mismo como pensador y místico, pero un místico muy moderno para su época. Estuvo en la cárcel por sus ideas políticas, porque él quería la liberación de la India, a pesar de haber estado fuera y viviendo en Inglaterra. Precisamente por eso, por conocer muy bien cómo habían colonizado los ingleses a su tierra natal, cuando volvió, bueno, pues antes de la vuelta, le tuvieron preso durante un año y, como él dice, fue el mayor momento místico de mi vida y donde más escribió. Era un hombre que se caracterizaba también por un sentido del humor grande y muy conectado. Para él, dentro de las etapas del yoga, sí que es cierto que la del Hatha Yoga era la menos importante. Él hablaba de la sadhana, esa práctica, de forma individual y que cada uno tenía que intentar saber cuál era su práctica diaria. En los caminos del yoga, que ahora hablaré un poquito más de ello, y en la síntesis del libro del yoga, él lo cuenta, estaban ya traducidos y muy bien ordenados por Patanjali, pero sobre todo él hace hincapié en la importancia de traer el divino a la tierra y de transformarlo. Y para ser fiel a sus palabras y no meter mi interpretación, porque las palabras son bastante limitadas, y este era un hombre que tenía una gran capacidad de escribir en más de un idioma, pues voy a pasar a estos apuntes que tengo por aquí, para que entendamos un poquito. Así que me vais a ver que voy a ir retirando la mirada porque estoy leyendo a la vez. ¿Cuáles son los fundamentos del yoga integral de Sri Aurobindo? Pues son los siguientes. La meta principal es la transformación integral del ser humano. No se trata de una liberación personal o una fusión con lo divino, sino se trata de traer lo divino a la vida terrestre. No se trata de que yo me vaya a escapar del mundo, sino divinizarlo desde dentro. Es un origen muy distinto a donde lo tenemos entendido los yoginis, mujeres o yogis, hombres,
que pensamos, de alguna forma pensábamos que el yoga es como la iluminación y está fuera de nosotros, alcanzar algo que está fuera. Pues aquí él lo da la vuelta. Es divinizarnos desde dentro y es traer lo divino a la vida terrestre. Habla también de que no es un camino ascético, como hasta ahora se entendía, sino que es un camino evolutivo. El Sri Aurobindo consideraba la vida como un proceso de evolución de la consciencia y el yoga integral participa conscientemente de esa evolución. Es un proceso de lo que es la evolución de la consciencia. La consciencia, como algo más que darnos cuenta, es aquello que crea todo. Y el proceso evolutivo de darnos cuenta de aquello que crea todo pasa por fases. Y ahí es donde él empieza a hablar del hombre y el humano supraconsciente. Y ya habla de por encima de la conciencia que entendemos aquí, lo que podríamos llamar la 3D. Él no habla de la 3D, pero sí que habla de esa sustancia divina que desciende constantemente y que nos está provocando la evolución de la consciencia. Hay 3 fundamentos integrados, que estos ya se hablaban en el siglo II a.C. El Sri Aurobindo lo que hace es integrar los caminos tradicionales del yoga a una sola vía. Entonces dice lo siguiente, habla del karma yoga, el yoga de la acción, transformar las acciones en ofrenda al divino. Transformar las acciones en ofrenda al divino. Y luego habla de actuar sin ego y sin apego a los frutos. Aparentemente estamos hablando de lo mismo que se decía en el camino tradicional del yoga, pero cuando vas ahondando en la síntesis del yoga integral de Sri Aurobindo, te das cuenta de los pequeños matices transformadores que está hablando este hombre. La segunda vía es el Bhakti Yoga o el yoga de la devoción. Aquí dice que es el desarrollo del amor y la entrega total al divino o a lo divino. Y también habla del cultivo de la devoción consciente y el no sentimentalismo. Para él es muy importante eso. La devoción no tiene que ver con la sensibilización o sensibilismo. No se trata de una entrega desde el sentimiento profundo. Habla de algo más importante, es la entrega total, a lo divino. Me entrego a todo lo que sucede, pero desde la acción. No es una entrega desde la pasividad, como se ha podido entender de forma tradicional. El Jnana Yoga, que es la otra vía, es el yoga del conocimiento. Aquí es el discernimiento entre lo real y lo irreal. En el yoga tradicional hablamos constantemente del maya, de la ilusión. Bueno, profundiza un poquito más diciendo que la verdad esencial está detrás de esas apariencias. Las apariencias son parte del proceso. Es un velo con el que nacemos y es un velo ilusorio. Pero él sigue hablando de discernir entre lo real y lo irreal y del conocimiento verdadero, del buen conocimiento, el que se extrae de dentro, pero con voluntad. Bueno, a estas tres vías hablamos de lo psicológico y de lo espiritual. Él habla de lo psicológico y de lo espiritual. Habla de estudiar la mente, habla también del subconsciente, muy importante el alma en su parte psíquica, y ahí empieza el supramental, que es la mente que está por encima de la mente, que entendemos como la mente. Y por otro lado, en este yoga psicológico y espiritual, trabaja la purificación y la transformación interna. Digamos que el conocimiento que va descendiendo y que a la vez va extrayéndose de dentro, son como 2 procesos a la vez, provocan una purificación y una transformación interna en ese humano. ¿Cuáles son los elementos centrales del yoga integral? Bien, el primero es la aceptación de la vida. Esto es muy importante, no rechazar al mundo. A veces los yogis y yoginis nos apartamos del mundo pensando que el mundo está fuera de nosotros. Y es un grave error. El yoga integral habla muy claramente de no rechazar al mundo, sino que buscamos la transformación. Y también habla de la vida como el campo para realizar la conciencia divina. El material del que disponemos para hacer esa transformación es la misma vida.
Así que para Sri Aurobindo la aceptación de la vida es la base. Era un hombre tremendamente vitalista, a pesar de haber tenido en su vida bastantes situaciones comprometidas, como la que digo es la de estar en la cárcel, pero hay otras, como la de ser un contemporáneo en el yoga, donde sus contemporáneos no aceptaban su modus operandi de vida. Otra de las partes centrales del yoga integral está hablando de la psicología del alma. El alma es lo psíquico, es la chispa divina en cada ser. Y el yoga lo que busca que el ser psíquico sea el que tome el control del ser extremo. Aquí es básico entender cómo el alma es quien opera y está constantemente en el yoga integral hablando de la verdadera identidad, de conectar con la verdadera identidad. También está en su yoga integral como punto central y elemento central lo que llama la consciencia supramental. Él fue el primero en que empezó a hablar de este nombre, de esta palabra, de este palabra, supramental. Sri Aurobindo desarrolló la idea de una conciencia supramental, más allá de la mente. Y esta conciencia tiene el poder de transformar la materia misma, esa prakriti. Esta materia en la que estamos solo se transforma desde el supramental y solo se transforma desde la conexión con la psiquis del alma. En la sadhana, que es el otro elemento central, que es una práctica individual y personalizada, él habla de que no hay una técnica fija. Cada aspirante encuentra su camino con su guía interior y él enfatiza en su guía interior. Y él enfatiza la apertura a la guía divina e interna, abrirnos a esa guía interna, a ese guía que no lo llama ni siquiera maestro. La palabra maestro la deja a un lado y es el primero en que empieza a hablar de los guías y la guía interna. Vamos a hablar también de su compañera mística, de Mirra Alfasa. Mirra Alfasa era una mujer francesa con un origen turco y esta mujer fue la pareja mística de él. Ella soñó con un hombre con un aspecto de divinidad, o al menos así lo formuló en su momento y así lo dijo, y no le dio más importancia. Pero cuando fue a la India, que fue en 2 ocasiones, la segunda para quedarse, en la primera conoció a Sri Aurobindo y él se dio cuenta de que le había soñado. Sri Aurobindo y la madre son los primeros que hablan de los sueños yógicos y de esa conexión a ese mundo supramental a través de también los sueños lúcidos. Y esa es otra parte en la que no quiero entrar ahora, pero para que veáis la importancia de la evolución, de comprender cómo el yoga integral ve al humano como un holístico completo, donde tiene todos sus vehículos, todas sus envolturas, puede acceder a ellas usando, entendiendo cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, esta compañera espiritual, llamada la madre, fue la clave de la manifestación del yoga integral, su parte femenina. Hay algunos que hablan de que fueron y que son llamas gemelas, es decir, una misma conciencia dividida en 2 cuerpos físicos, en el que uno hace del divino masculino y otro del divino femenino. Esto lo tenemos que quitar de la literatura que hay romántica sobre este tema, pero si lo entendemos con esa visión metafísica, ya se hablaba de esto hace tiempo y hay numerosos ejemplos, ¿no? Todo ser que ha bajado con una conciencia ha tenido su divino masculino y femenino dividido en 2 cuerpos. El caso de Jesús de Nazaret y Magdalena, por ejemplo. Un caso claro también de llamas gemelas. Pues esto es lo mismo. Aquí entender cómo la conciencia se llegó a entender como una completud cuando ambos se reencontraron con una diferencia de edad de bastantes, porque se llevan casi 20 años de diferencia. Él creo recordar que falleció por los años 50 y ella en los años 70, justo al poco tiempo de que ya Auroville, la fundación que creó y que descargó y canalizó, se inauguró en Puducherry. Entonces, bueno, ambos juntos desarrollaron, como digo, el yoga integral cuando se aceptaron y se conocieron como pareja mística.
se proyectaban además desde la distancia lo que tenían que hacer y desarrollar, porque como digo, era la misma conciencia, les llegaba la misma información, pero en dos vehículos distintos, uno con el vehículo masculino, que es el de la acción, y otro con el femenino, que era la madre, que era el del silencio. Ella pasó más de 30 años en un aparente estado de muerte, y lo que estaba era conociendo el estado de las células de su cuerpo, y despertaba, y su escriba Sapren escribía todo aquello que ella decía después de permanecer en momentos catatónicos durante días enteros. Todos pensaban que había fallecido, y lo que estaba era conectándose con Sri Aurobindo y también con todo lo que tenía que desarrollar antes de irse por completo, porque ya estuvo casi 30 años más, después de 20 años más, después de que se fuera su compañero, para desarrollar ese lugar que era Auroville, al que he conocido personalmente y he estado allí, y he visto que va a haber un gran cambio, porque la carta de la madre, y voy a hacer este inciso para que lo entendamos, en lo que ella la tocó, que era descargar esa fundación, lo más importante que ella dijo es que en Puducherry, y en ese lugar la colonia llamada Auroville, la ciudad de la aurora, es un lugar, y sería el primer lugar semilla que no perteneciese a nadie, un lugar de la tierra que no tuviera una pertenencia a nadie. Y ese lugar semilla, al día de hoy, en el 2025, es una fundación que pertenece a personas, y está también metido la embajada y el gobierno indio, ¿no? Todo eso está ahora en profunda transformación y en profundo cambio, porque todo lo que descargaron en su momento esta pareja mística está a punto de desarrollarse ya en el siglo XXI, donde nos encontramos en plena era de Acuario. Y lo vamos a ver en los 5 años que preceden el año 25. Después de cerrar este inciso, vuelvo a abrir la importancia de esta pareja que desarrollaron juntos lo que se llamó el Ashram de Puducherry, que también lo conocí en esta colonia francesa, y Auroville como fundación y lugar, que era un trozo de tierra seca, desierto, que lo han convertido a base de plantar y de trabajarlo los humanos que empezaron hace 50 años en un vergel, donde se encuentra Sabriti, que es un lugar laboratorio, el Bhavan, que donde está también la obra de Sri Aurobindo, que es el Savitri, que es un poema gigantesco que habla de la vida y de la muerte, la trascendencia. En ese lugar laboratorio, el Bhavan, ahí no es un ashram, ni es un lugar de culto, es un laboratorio donde se descargó esa información y se descargó el lugar y se creó el lugar para que los humanos allí experimentaran lo que era el humano supraconsciente. Y yo, que lo he conocido, se ha quedado en una especie de centro de fotos de la madre y de Sri Aurobindo, donde se hacen muy poquitas cosas, muy poquitos talleres de verdad que estén conectando con el supramental. Pero como digo, todo esto también va a cambiar. Entonces, bueno, el enfoque que ambos hicieron cuando se conocieron y se vincularon ya como pareja mística fue que complementó y profundizó que la forma de entender este yoga integral iba a estar basado en algo muy distinto a lo que vemos hasta ahora. Y hicieron las diferentes obras. Estas obras esenciales, sobre todo voy a hablar de las de Sri Aurobindo, por si alguno de vosotros las quiere leer o quiere profundizar en ellas. Está La vida divina, La síntesis del yoga, que es un poquito a lo que estoy dedicando este pequeño vídeo, Cartas sobre el yoga, que hay muchísimas, y lo que es Savitri, que es el poema épico del contenido tan grande que se desencriptaba en forma de acuarelas, pinturas, que Sri Aurobindo fue canalizando, fue escribiendo a lo largo de toda su vida. El viaje de Savitri es el viaje de un alma que va en busca de su parte opuesta. Ahí se puede ver el concepto de lo que son las llamas gemelas desde este punto de vista metafísico, y cómo ese encuentro pasa por diferentes fases donde la oscuridad, la sombra y la luz están en constante, consciente y a veces inconsciente camino y movimiento. Bueno, intentaré dejaros algunas fotos en este vídeo de estas acuarelas que pude hacer y daros cuenta, bueno, no sé si son acuarelas o son ceras.
Lo que sé es que es una pintura con un movimiento y unos colores que transmiten a la perfección lo que es el poema de Savitri. Bueno, las principales instituciones del yoga integral, quisiera hablaros un poquitín también de esto, es que Sri Aurobindo fundó el ashram en Pondicherry, en la India, en 1926. Y fue él junto a la madre. La ubicación central para el yoga integral es entender que no es un ashram tradicional. Tú cuando estás allí te das cuenta de que no hay un gurú ni hay un discípulo. Es un lugar de trabajo interno, de silencio y de disciplina espiritual. Allí viven los ashramitas que están en unas habitaciones. El ashram es muy pequeñito, tiene unas plantas que están en el interior y dentro están los cuerpos de ambos dentro del ashram, están justo al entrar, ahí se ven, les tienen colocados, pero bajo tierra, en una especie de mausoleo, para que nos entendamos, y alrededor tienen un montón de plantas que las mueven todos los días, y hay 2 árboles muy grandes que están dentro de donde están los cuerpos de la madre y de Sri Aurobindo. Pero ese culto a ellos no es un culto al gurú, está muy alejado de eso. Es una disciplina espiritual de recordatorio cuando vas allí del cambio a la guía, que quién te guía, ¿no? A la guía interna. No es una guía externa, es la guía interna. Entonces, bueno, no lo puedo explicar con palabras porque son sensaciones lo que tengo. Yo iba todos los días a ese ashram, en los horarios que dejan, porque tampoco dejan hacer fotos. Te dejan entrar y ver y ojear los libros que hay. Hay muy poco en español, pero les puedes ojear y sentarte. Y solamente al entrar te das cuenta de que estás en un lugar diferente. Hay algo ahí que entra. Si has visto otros ashram, a ti que me estás escuchando, yo he visto algunos ashram, aparte de la escuela en la que me inicié. Hay otro tipo de movimiento. Ahí es el silencio y además es que no hay otra. Es el silencio constante. Con lo que es la India, que en cuanto sales es todo gritos, todo movimiento, todo claxons. Pues dentro de ese lugar el silencio es algo que guía la experiencia. Bueno, como digo, no es un ashram de discípulo a maestro, a gurú, es un lugar de silencio y disciplina espiritual. La vida del ashram está organizada en torno a la práctica del yoga en la acción diaria, sobre todo en la educación, en el trabajo, en el arte, en la investigación y las relaciones. Y esta es la clave del yoga integral, que el yoga no es como un desahogo al que acudo porque no me queda otra, sino que el yoga lo aplico empezando por la educación. La educación es la clave. Es la clave. Donde está la educación está el yoga y donde está el yoga está la educación. Y aquí es donde sí que quiero hacer un paréntesis. Este vídeo es un vídeo que habla de yoga, aunque el canal en su momento lo abrí para el yoga facial. Una de las herramientas del yoga es el yoga en la cara, ¿no? Activando los puntos reflejos y los músculos del cuerpo, de la cara. Pero el yoga es todo. Entonces, yo me doy cuenta que cuando pongo vídeos de este calibre, el interés es mínimo. Pero cuando pongo vídeos que tengan que ver con la estética, el yoga fácil facial, que es como me gusta llamarlo, para mí es una estética con ética. Es decir, que haya una conciencia en la estética y en la salud de tu cara y de tu cuerpo, porque va todo conectado. Y ahí hay como mayor interés.
Pero cuando estamos hablando de la educación, que es la base de una sociedad y de un planeta, el interés es más selectivo. Entonces igualmente voy a aprovechar que el canal parece que interesa más en la parte del yoga facial y que alguno escuche este vídeo y lo pueda compartir, se pueda suscribirse al canal y darse cuenta de que aquí también vamos a hablar de otras cosas que están conectadas con el yoga integral de Sri Aurobindo y de la Madre, que fueron los fundadores del nuevo yoga de la nueva era al que vamos y al que estamos yendo ahora en el siglo XXI. Cierro el paréntesis de nuevo y voy a conectar con cómo siguen siendo los principios de este yoga de la Madre y de Sri Aurobindo. Para ellos, cuando vivían en el ashram, estaba todo organizado en torno a la práctica del yoga en la acción, como digo, en la educación, en el trabajo, en el arte, la investigación y las relaciones. Y además, lo que hizo la Madre fue organizar una vida comunitaria sin ningún tipo de ritual religioso. Todo estaba orientado hacia el crecimiento interior, a la transformación del ser y a la apertura del principio divino. Otra de las cosas del yoga integral es que hay una ausencia de imágenes, de divinidades, porque todo eso absolutamente queda como en otro momento vital de vida, y ahora es el momento del crecimiento hacia lo interior en ausencia de imágenes, como digo. Lo único que hace falta es poner silencio a esa situación. Entonces, las actividades principales del ashram son las meditaciones colectivas, publicaciones de los libros de la Madre y traducciones de la Madre y de Sri Aurobindo, y una educación basada en el desarrollo integral del ser, de lo que es un ser, físico, mental, emocional y espiritual. Digamos que esto sería lo más importante o interesante del conocimiento del yoga integral. Solamente quiero deciros, para concluir, para no hacer muy extenso este libro, porque tengo mucha información, pero prefiero sintetizarla, ¿qué diferencia hay de estas instituciones a otras instituciones? La primera es que no son sectas ni religiones. Ya lo estábamos diciendo, lo estaba comentando la Madre en su proceso de conectar con la divinidad y de canalizar toda la información que canalizó de lo que es la fundación de Auroville, que de eso tengo más información en la plataforma Mindalia, ahí podéis verlo, poniendo Elizabeth Dávila, Auroville, ahí podéis encontrar información. Lo más importante es que no hay ni religiones, ni dogmas, no hay sacerdotes tampoco, no hay rituales que sean obligatorios. Se enfocan solamente en la liberación individual y colectiva a través de la evolución de la conciencia. Hacen una fusión entre lo espiritual y lo práctico. No son para retirarse del mundo las instituciones que han generado el Sri Aurobindo y la Madre, sino para vivir espiritualmente dentro del mundo. Hay una educación evolutiva. Se da mucha importancia al desarrollo integral desde el ser en la infancia. Hay una parte de la Madre que habla de su amor por la naturaleza. Si tú vas a Auroville, está todo en torno a los colores de la flor, que representa como una especie de margarita llena de colores que representa las actitudes, desde la empatía, la tranquilidad, la bondad, la gratitud. Todas ellas están representadas por colores y por flores. Cada flor, ¿no? Y esto fue la descarga más importante que hizo la Madre en su conexión profunda con la naturaleza. La naturaleza fue su maestra y de dentro de ella sacó toda esta información. Y todo esto lo basa desde la infancia, la importancia de la infancia. La educación sin exámenes, sin premios, solamente la autoexploración y la expresión del alma. Esta es la base de la educación evolutiva.
del yoga integral. Y lo voy a repetir. Educación sin exámenes, sin premios, sin aplausos, basada en la autoexploración y la expresión del alma. ¿Por qué son importantes? Las instituciones de Sri Aurobindo y de la Madre son importantes porque no son solo físicas, son semillas de una nueva conciencia en la Tierra. Son espacios donde se intenta una vida divinizada, más allá del ego, del conflicto, de la ignorancia, tal como lo proponía Sri Aurobindo. ¿Y cómo se desarrolla todo esto? Pues paso a comentaros. Él habla del yoga del trabajo, a lo que llamamos el karma yoga tradicionalmente. Y para lo más importante es transformar la acción en camino espiritual. Dice, todo acto debe ofrecerse al divino, pero sin rituales, sin dogmas. Se busca actuar sin ego, sin apegos a los resultados, sin aplausos. Esto cuesta, ¿verdad? Sin reconocimiento. La voluntad se purifica mediante la entrega. Te entregas y te rindes y entonces la voluntad se hace más grande y se purifica. Es como una crilla, una purificación en tu voluntad. El trabajo no es un obstáculo, sino es un instrumento de liberación. Trabajar no es, como me dijeron una vez, tragar abajo, sino que es una liberación. Estás liberando y te estás liberando a través del trabajo. Dice, todas las obras deben convertirse en una ofrenda sagrada. Cuando es el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga, desde el yoga integral, el tema es alcanzar la verdad por medio del discernimiento. Se trasciende la mente ordinaria para llegar a la conciencia más alta. Y lo llama consciencia. Se distingue entre lo eterno y lo efímero, lo real y lo ilusorio, en ese Jnana Yoga, en ese yoga del conocimiento. No basta con rechazar al mundo, se busca ver lo divino absolutamente en todo. El conocimiento culmina en la unidad vivida con todo lo existente. La síntesis del Jnana Yoga, según el yoga integral, es que el conocimiento debe volverse visión y transformación de nuestro ser. El conocimiento debe volverse visión y transformación de nuestro ser. Mientras que pasamos del Jnana Yoga vamos al yoga de la devoción, al Bhakti Yoga, aquí el tema es realizar lo divino por medio del amor y la entrega, pero se cultiva con una devoción consciente, no sentimental. El alma se abre a lo divino como amado, amigo, madre, como maestro. La entrega total lleva a la transformación del ser por la gracia. Y la síntesis del Bhakti Yoga en el yoga integral es que el amor divino transforma la naturaleza humana. Ahora vamos al yoga de la autoperfección. Propiamente es el yoga integral. Se integran los caminos del karma yoga, del Jnana Yoga y el Bhakti Yoga con lo que se llama la sadhana individual, personalizada y espiritual. Tú lo unificas en tu sadhana, tú como practicante, y no sigues las pautas de nadie. El alma, al ser psíquica, ser algo psíquico, debe gobernar la mente, la vida y el cuerpo. Se aspira a una transformación integral del ser, que está guiada por la consciencia supramental. Y no se busca escapar del mundo, sino divinizar la naturaleza humana y la vida misma. La síntesis del yoga integral, como es el yoga de la autoperfección, es que el objetivo del yoga integral no es alcanzar un más allá, esto es muy importante, sino traer lo divino aquí abajo. No es alcanzar un más allá, es traer lo divino aquí abajo. Esta es la clave, esta es la contraseña, esto es exactamente lo que
marcó un antes y un después cuando esta pareja mística, en doble conciencia, es decir, en doble cuerpo con una misma conciencia, mejor dicho, descargó toda la obra que hicieron juntos. Las ideas claves del libro Síntesis del Yoga es: síntesis no significa mezclar, porque no se combinan caminos superficialmente, sino que se integran a partir de una visión profunda de la unidad espiritual. La transformación de la naturaleza no rechaza al cuerpo, la mente ni al mundo. Todo debe ser transformado desde la luz del espíritu, todo a la vez, en sinergia. La guía interior, al ser psíquico, al alma, es que cada ser humano lleva una chispa divina en su interior que debe emerger y guiar su evolución. Y luego no hay métodos fijos. El yoga integral no impone una técnica única, como existen en otras disciplinas del yoga, sino que se adapta al alma de cada practicante, guiado por una aspiración sincera. Esto es muy importante, que el aspirante sea sincero y que su aspiración sea sincera. ¿Quién puede practicar el yoga integral? Pues cualquier aspirante sincero, con una aspiración sincera a lo divino. No se requiere un retiro del mundo. Es un yoga para quienes quieren actuar y viven en el mundo. No es un yoga para gente pasiva. Es todo lo contrario. El progreso va a depender más de la actitud interior y de la sinceridad que del conocimiento que tengas o de la técnica o del ritual que practiques. Como conclusión, me gustaría decirte lo siguiente: la síntesis del yoga integral no es un manual técnico, sino un mapa profundo del camino espiritual. El Sri Aurobindo no busca enseñar técnicas, nunca lo buscó, sino inspirar una transformación interior global, guiada por el alma y sostenida por una visión divina de la existencia. Esta es como la clave. Y ya para colofón final, decirte que en la parte del yoga karma yoga, lo que se busca no es abandonar la acción, se busca purificar la acción que hacemos. En la parte del sacrificio del deseo, se dice que el deseo lo vamos a sustituir por la voluntad divina. Cuando entregamos el ego, de lo que hablamos es de convertirse en un instrumento, ese ego, consciente para el espíritu. Fijaros qué importante. Y luego, en el Jnana Yoga, cuando hablamos del discernimiento, separar el observador, que es el ser interno, de la mente, las emociones y el cuerpo, estamos hablando también de ver lo eterno incluso en lo que cambia. No deshacernos de lo que cambia. Las cosas cambian constantemente y no son verdades. Ver lo eterno también en eso, la impermanencia. Esto para mí fue un gran descubrimiento. El silencio de la mente es un entrenar a la mente para observar. Eso es observar sin juzgar. Y así nos abrimos a una inteligencia superior más allá del pensamiento discursivo. Esto es lo que se va haciendo con el yoga integral. Ver en lo cambiante también lo eterno y la observación sin juicios, sin discurso. El conocimiento de lo divino dice que es más allá del intelecto. El Sri Aurobindo lo decía, y la madre, más allá del intelecto existe la sabiduría del supramental. Y la meta no es solo saber, sino ser aquello que se conoce, convertirnos en lo que conocemos. Entonces, bueno, hay una meditación muy interesante, muy sencilla, que voy a proponeros para observar los pensamientos y no identificarnos en ellos. Bueno, pues vamos a hacer esta meditación para observar los pensamientos y no identificarnos con ellos.
Siéntate cómodo, cómoda, cierra tus ojos, conecta con la respiración. Ya sabes que la respiración tiene un acto de coger aire. El aire es caliente cuando está dentro de tu cuerpo y lo expulsas, pero el aire, cuando lo recoges, es un aire frío. Tu cuerpo lo calienta. Ahí empieza el acto de la respiración consciente, que te das cuenta de la temperatura. Coges aire, como digo, y expulsas suave y lento. Vas llevando todo ese aire, lo vas llevando a la zona del abdomen para ir descontracturando el músculo del diafragma. Es interesante que estés en una postura piramidal, sentado en la verticalidad, con los hombros ligeramente hacia atrás y creciendo hacia arriba, como si un cordel tirara de ti hacia arriba desde la coronilla, para que esa energía fluya por todo tu cuerpo. Y ahí vas a empezar a observar a tu mente. Observa los pensamientos. Deja que pasen. Imagínate que son nubes. Que sucedan, que pasen. Y céntrate solamente en la entrada y la salida del aire. Céntrate en la temperatura. Céntrate en la inspiración y en la expulsión. Sin más intención que llenar y vaciar, siempre por la nariz. Así inicias una respiración consciente de forma constante y eso va a hacer que sea continua. Ahora observa tu cuerpo emocional, cómo están las emociones en este instante y en este momento. Y sin poner etiquetas, sigue respirando. Llena y vacía. Y obsérvate. Y ahora echa un vistazo al cuerpo físico. Mira a ver si te reclama la atención alguna parte de tu cuerpo y necesitas movilizarla. Pero sigue respirando. Llenando y vaciando, suave y lento. Siempre intenta que la expulsión sea más larga que la inspiración. Integra todos los sonidos del lugar en el que te encuentres, tanto dentro como fuera de la habitación. Ahí es donde comienza la vida interior y la vida divina, integrando la vida. Continúa llenando y vaciando, manteniendo la atención solamente en la respiración. Los sonidos, a la vez que respiras, se van integrando. Las emociones, mientras respiras, se van aquietando. El cuerpo físico, mientras estás con la respiración consciente, hace un pacto con la quietud y se va enmudeciendo. Mantente ahí todo el tiempo que puedas.
ese espacio, en ese lugar donde te encuentras, descansa. Descansa. Namaste.